con la presentación y cualquier cosa, las preguntas las leemos por el chat. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Buenísimo. Ahí está. ¿Se ve bien ahí también? Sí, Sí, se perfecto. ve bien. Bien. Bueno, buenísimo. Arrancamos entonces. Nos presentamos, somos Victoria Braica y Joaquín Volpe, residentes de primer año. Bueno, este es nuestro primer Ateneo como fin de rotación por el sector de química automatizada. Y el tema que trajimos es urolitiasis, el rol del calcio, magnesio y fósforo. Bueno, para comenzar entonces en esta diapositiva vamos a mostrar un poco los distintos ejes temáticos que vamos a abordar durante el Ateneo, empezando por lo que es la litiasis renal, epidemiología y fisiopatología. Después vamos a continuar por lo que es el diagnóstico de la litiasis renal. Ya para ir finalizando vamos a hablar un poco de la muestra de elección que trabajamos en el laboratorio, de la fase preanalítica y de la fase analítica. Y para concluir vamos a debatir un caso clínico. Bien, bueno, entonces, para comenzar, la litiasis renal, o también llamada nefrolitiasis o litiasis urinaria, se define como la formación anormal y retención de concreciones orgánicas e inorgánicas en fase sólida, o mejor conocidas como cálculos o piedra, en lo que son las vías urinarias. Para hablar entonces un poco de lo que es la epidemiología y los factores de riesgo de esta patología, vamos a mencionar que la litiasis renal es una patología que es altamente frecuente, se estima que entre el 5 y el 12% de la población en países industrializados puede padecer un episodio de litiasis renal antes de los 70 años, y también varios trabajos han descrito que la misma es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Por el otro lado, en lo que respecta a los factores de riesgo, una patología que tiene factores de riesgo tanto ambientales, genéticos, y algo muy importante es lo que tiene que ver con la dieta. Para mencionar algunos de ellos, en lo que respecta con los factores de riesgo ambientales, ciertos trabajos describen que hay un aumento de los casos de litiasis renal, sobre todo en aquellos meses en donde hay altas temperaturas, asociándolo un poco con la teoría de la deshidratación y la baja ingesta de líquidos. Por el otro lado, en lo que tiene que ver con los factores genéticos, más adelante durante el Ateneo vamos a abordar el tema de lo que es la hipercalciuria idiopática, que es un factor de riesgo muy importante en pacientes con litiasis renal y sobre todo un factor predictor de recidivas, y la misma se trata de una alteración metabólica que es de origen genético. Y en lo que respecta a la alimentación, bueno, la alimentación es algo clave en lo que es esta patología. El alto consumo de agua, como así también de frutos y verduras, se sabe que tiene un efecto protector y beneficioso frente a la litiasis renal. En el caso de las frutas y las verduras, debido al alto contenido que tienen tanto de álcali como de citrato, que el citrato es algo que vamos a desarrollar también más adelante durante el Ateneo, y otros ciertos alimentos o bebidas como las bebidas azucaradas no se recomiendan consumir, sobre todo en pacientes con litiasis, porque no tienen un efecto tan beneficioso. Bien, ya entonces abordando un poco lo que es la presentación clínica de esta patología, la misma tiene dos tipos de presentaciones, puede ser tanto sintomática o asintomática. La presentación clínica sintomática es la que se caracteriza por lo que es el cólico nefrítico, que es la presentación clínica aguda, y es la forma sintomática la presentación más frecuente. La misma también se considera como lo que es la principal urgencia urológica y se caracteriza por un dolor abdominal o lumbar que es unilateral y que luego se irradia hacia lo que es la ingle y que tiene etapas de recibidas o exacerbaciones. Por el otro lado, también está la presentación asintomática, que es la menos frecuente y que se caracteriza la litiasis renal como un hallazgo clínico en el paciente. Además, cabe mencionar que estos pacientes en el sedimento urinario también pueden encontrarse ciertos hallazgos como hematuria y leucocituria debido a lo que es el estado inflamatorio que se genera en las vías urinarias por la litiasis. Ya entrando un poco en lo que es la clasificación de la litiasis renal, la misma puede clasificarse según sus anomalías metabólicas y según la composición cristalina de los cálculos. Empezando por lo que es las anomalías metabólicas, tenemos la primera situación, que es cuando la orina se sobresatura de un componente, que es el que se va a utilizar para formar los cristales. Y por el otro lado, en este caso, en el de la sobresaturación, esto puede verse ya sea porque hay un aumento en la excreción de este componente o bien porque hay una disminución en cuanto al volumen de la orina, ya sea porque el paciente está ingiriendo, por ejemplo, menos líquido.
Y la otra anomalía metabólica consiste en lo que es la disminución de aquellos compuestos que son inhibidores de la litogénesis, es decir, de compuestos que son protectores. En el caso de los compuestos que favorecen la litiasis renal cuando se encuentran en sobresaturación, vamos a estar hablando del calcio en orina, el oxalato, el ácido úrico y la cistina. Y por el otro lado, aquellos compuestos que son inhibidores de la litogénesis y que favorecen la litiasis cuando se ven disminuidos sus niveles, vamos a hablar del magnesio y el citrato. En cuanto a la clasificación por la composición cristalina de los cálculos, es importante aclarar que hay muchos tipos de cálculos con diferentes tipos de componentes en los mismos, pero para esta presentación decidimos abarcar los cuatro más conocidos. En primer lugar, vamos a tener los cálculos de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, en los cuales los factores de riesgo para la generación de estos cálculos van a ser el bajo volumen urinario, como también el aumento de expresión del calcio y de oxalato en orina. Luego tenemos los cálculos de ácido úrico, que son los segundos más frecuentes. En este caso, van a aparecer más que nada por terapias de quimio y también por aumento de la prevalencia de diferentes enfermedades, como por ejemplo el síndrome metabólico, que es un factor de riesgo para la aparición de este tipo de cálculos. Y es por eso que está en alza de aparición. Después tenemos los cálculos de Struvita, que son cálculos que están compuestos por amoníaco, fosfato y magnesio, los cuales están asociados más que nada al tipo de litiasis por infección, que es un tipo de litiasis que se genera cuando hay infección por bacterias que desdoblan la urea, y estos cálculos son los característicos en estos cuadros. Y por último, y son los menos frecuentes, tenemos los cálculos de cistina, los cuales están asociados a la cistinuria, que es un trastorno genético hereditario en el cual el riñón no puede reabsorber ciertos tipos de aminoácidos, entre ellos la cistina. Ahora entrando un poco más en la parte de los inhibidores de la litogénesis, vamos a tener, como bien dijo Vicky, el citrato y el magnesio. Empezando por el citrato, su capacidad inhibitoria está en la característica que tiene de poder formar sales solubles con el calcio, es decir, que en cierta forma como que compite con el oxalato por la unión al calcio. También genera una modificación del pH de la orina, acidificándola, inhibiendo así la precipitación y la nucleación de cálculos de oxalato de calcio. Por otro lado, tenemos el magnesio como inhibidor, que su poder inhibitorio está centrado también en su capacidad de formar una especies solubles con el ion oxalato. Por lo tanto, vamos a tener por un lado el citrato, que va a competir con el oxalato por la unión con el calcio, y ahora el magnesio, que va a competir con el calcio por la unión con el ion oxalato. Es por esto que un factor de riesgo importante es la hipomagnesuria, que luego también Vicky va a hablar un poco sobre este tema. Y la ingesta inadecuada en la dieta y en la absorción intestinal también aumenta la litogénesis, ¿verdad? Porque se disminuye el magnesio. Bien, nos pareció pertinente también aclarar que la litiasis renal es una de las patologías que tienen mayor tasa de recidiva, en donde se estima que luego de un primer episodio, en los próximos entre 5 a 10 años, va a ocurrir un segundo en un 50% de los pacientes, afectando así la calidad de vida de los mismos. Por lo tanto, es muy importante poder llegar al diagnóstico y también hacer el tratamiento y el seguimiento de los pacientes, que es ahí donde el laboratorio va a entrar en un rol clave. Bueno, empezamos entonces ahora a abordar un poco lo que es el diagnóstico de la litiasis renal. La litiasis renal es una patología de la cual se tiene una alta sospecha ya en el momento de la presentación clínica, como bien dijimos, que es bastante característica. A estos pacientes además se les suele solicitar estudios por imágenes, como puede ser un TAC o una ecografía, en donde ya ciertos hallazgos como la densidad y la ubicación de la imagen le permiten al médico ya saber que, por ejemplo, qué conducta terapéutica abordar. Además, esto permite hacer también un diagnóstico diferencial con otras patologías que también pueden presentar algún tipo de sintomatología similar, como es el dolor abdominal. Por otro lado, en estos pacientes también es muy importante la anamnesis, hacer un buen interrogatorio sobre la dieta, los hábitos de vida, la historia familiar, no solamente para el tratamiento en el momento de la crisis aguda, sino también para realizar cambios que puedan prevenir futuras recidivas. La evaluación en estos pacientes, por otro lado, también se va a completar con lo que es un análisis de sangre y también un análisis de orina, en el cual se puede solicitar una muestra, como ya dijimos, realizar algún tipo de sedimento urinario, en donde puede haber hallazgos como hematuria o leucocituria,
Y se va a complementar además, por ejemplo, podría ser con un cultivo, ya que como mencionó mi compañero antes, hay ciertos cálculos que se encuentran más asociados a infecciones en el tracto urinario y se finaliza finalmente con lo que es un análisis de orina de 24 horas, que es de lo que vamos a hablar más en profundidad en el resto del Ateneo. Bien, para hacer una breve mención de los análisis en sangre que se podrían solicitar a estos pacientes para terminar de complementar así un estudio metabólico de los mismos, tendríamos, por un lado, que se podría medir la calcemia y la paratormona. ¿Por qué? Bueno, este breve gráfico es solamente para recordar un poco que la paratormona tiene efectos que son hipercalcemiantes, ya que aumenta la resorción ósea, favoreciendo así lo que es la liberación de calcios y de fosfato de los depósitos óseos, aumenta la reabsorción de calcio en la luz tubular y también favorece la liberación de 1,25 dihidroxivitamina D, que va a actuar a nivel del intestino, favoreciendo la absorción de calcio que ingresa con la dieta. Por otro lado, también disminuye la reabsorción de fósforo a nivel de la luz tubular y así es como regula el metabolismo fosfocálcico. En los pacientes que presentan un hiperparatiroidismo primario, este aumento de la paratormona va a llevar a que haya una situación de hipercalcemia y por consiguiente también de la hipercalciuria, que va a ser debido a los altos niveles de calcio que va a haber en sangre. Se sabe así también que la litiasis renal es una de las principales complicaciones en pacientes que presentan un hiperparatiroidismo primario. Otros estudios que también se podrían solicitar para completar una evaluación del perfil metabólico serían los gases en sangre. ¿Por qué? Bueno, la bibliografía menciona que los pacientes que presentan una acidosis tubular distal o de tipo 1 son pacientes que tienen un efecto en la excreción de protones a la luz tubular. Es por eso que ellos cursan con una acidosis metabólica y la orina presenta más un pH alcalino porque no se pueden excretar estos protones a la luz tubular. Y en estas patologías lo que se ve es que los pacientes pueden cursar con una hipoxitraturia, que como ya mencionó Paco antes, es un inhibidor muy importante de la litogénesis. Y en estos pacientes se va a ver disminuido, en la bibliografía se lo asocia a ciertas alteraciones en el ciclo de Krebs debido a la acidosis con la que cursan estos pacientes. Bueno, por otro lado, también tenemos el ácido úrico que se puede medir en sangre, que lo que va a permitir es diferenciar si la hiperuricosuria, que es lo que se define como una expresión superior a 800 miligramos por día en hombres y superior a 750 miligramos por día en mujeres de ácido úrico en orina, saber si esta hiperuricosuria se debe a una hiperuricemia por una sobreproducción del ácido úrico, que como ya mencionó Paco, se puede ver en pacientes que presentan gota o algún tipo de síndrome de lisis tumoral con algún tipo de patología oncohematológica, o bien es debido a una hipouricemia, que en el caso de una hipouricemia suele asociarse más que nada a tubulopatías complejas, en donde lo que ocurre es que el ácido úrico no puede reabsorberse en la luz tubular, por eso se ve aumento de ácido úrico en orina, pero a niveles disminuidos en sangre. Y bueno, y para finalizar esta mención sobre el análisis en sangre, tenemos lo que es la medición de urea y creatina, que van a permitir hacer un análisis global también de lo que es la función renal. Bueno, ahora entrando un poco en la química en la orina, estos son los ejes que vamos a discutir un poco. El tipo de muestra, si es adecuada para este tipo de estudios una orina de 24 horas como muestra de elección, un poco la preanalítica, si es necesaria la acidificación post-recolección y después entrar un poco en lo que es el calcio, el fósforo y el magnesio más en específico. En cuanto a los tipos de muestra posible, vamos a tener dos. Por un lado vamos a tener la orina 24 horas y por el otro lado vamos a tener la orina spot, en donde ambas deben ser tomadas con una dieta y actividades habituales del paciente y obviamente cada una tiene sus beneficios y sus limitaciones. En cuanto a la orina 24 horas, es la muestra gold estándar y que todos sabemos es una muy difícil recolección, pero lo que tiene es que es muy útil para hacer la determinación de analitos con expresión variable durante el día, ya que recolectamos la orina de todo el día. Y en cambio después tenemos la orina spot, que obviamente es de mucho más fácil recolección, va a haber mejor adherencia del paciente a la recolección de la muestra, pero por lo que estuvimos investigando, que estuvimos leyendo en los últimos trabajos publicados, no mostró una muy buena correlación con la orina 24 horas para estudios metabólicos, como son los estudios que se necesitan en este tipo de pacientes. Por lo tanto, para estos estudios y para este tipo de patología, la muestra de elección va a ser la orina de 24 horas, en donde vamos a medir el fósforo, el calcio, el magnesio, la creatinina, el ácido úrico y también, obviamente, el volumen y el pH urinario. Ahora, para arrancar un poco con la preanalítica, acá en el sector de química automatizada en el laboratorio, tenemos dos aspectos de los más importantes. Primero, que se debe verificar que la muestra no contenga burbujas
antes de que entre en el equipo, ya que eso puede llevar a un error de pipeteo y tener más de un resultado absurdo. Y otra cosa que hacemos también acá en el sector es la acidificación por recolección, en donde hay que tener bastante cuidado también de no acidificar ni por defecto ni por exceso. ¿Por qué? Al acidificar por defecto, lo que podemos tener son resultados disminuidos, más que nada en la determinación de calcio, pero también en la de magnesio, y en el si acidificamos por exceso, podemos obtener resultados negativos. Lo que también es importante es que el fósforo es el menos afectado por la acidificación. Bueno, acá lo que quisimos traer con Vicky, que nos pareció interesante, es que, porque lo estuvimos investigando, en los últimos años, a partir de 2022 y más que nada también en 24 y 25, hay muchos trabajos realizados en los cuales se discute la acidificación post-recolección, si es necesario o no, y si hay variaciones clínicamente significativas entre una muestra con el tratamiento y una sin. Bien, entonces un poco acá lo que mencionamos es que por qué acidificamos en ciertas muestras que tienen este pedido de calcio, fósforo y magnesio, porque se sabe que los pacientes con litiasis renal tienen una mayor concentración de estos iones por la presencia de sales, y lo que va a asegurar la acidificación es que no quede ningún tipo de precipitado y todo se disuelva previo a la medición analítica. Bueno, acá a continuación pusimos los títulos de algunos de los trabajos que leímos. Eh, en el caso del primer trabajo, lo que este habla un poco, presenta como desventaja que el trabajo se hizo en una muestra de orina que es una primera muestra de la mañana. Nosotros acá estamos trabajando con lo que son orinas de 24 horas, pero este trabajo lo que hizo fue tomar pacientes que ya tenían un diagnóstico de litiasis renal y se evaluó la correlación para medir calcio, fósforo y magnesio en estas orinas en muestras acidificadas y no acidificadas, en donde se vio que no había una diferencia clínicamente significativa cuando se comparaba contra los requisitos de variabilidad biológica intraindividual. Por el otro lado, el segundo trabajo sí fue hecho en muestras de orina de 24 horas, que eran medidas en el mismo día, y la única ventaja que tiene es que solamente se hizo la prueba para el calcio. Pero también llegaron a la misma conclusión de que no había diferencias que eran clínicamente significativas en muestras acidificadas y no acidificadas. Además, evaluaron lo que era la conservación de la muestra a las 12 horas, muestras también acidificadas y no, tampoco vieron como que había una mejoría. Y cabe destacar que nosotros vimos lo que nos recomiendan, en este caso nuestro fabricante, en los insertos, y que den tanto en caso del calcio y del magnesio, él recomienda que Se acidifique la se orina acidifique por la orina. recolección. Por lo tanto, eso es lo que nosotros acá hacemos en el sector. De cualquier forma, sentimos que estaría bueno realizar algún tipo de estudio en el cual podríamos ver estas diferencias, tanto si son significativas o no, con el equipo que usamos acá en el hospital, la población Sí. y la que usamos. Además, en estos trabajos, en ninguno de los dos trabajos utilizan la misma plataforma que nosotros, así que eso también era como una diferencia. Y por otro lado, el inserto de lo que es el fósforo de nuestro fabricante, él habla de la posibilidad de acidificar para aumentar el tiempo de conservación de las muestras, pero no lo menciona como un requisito previo a la medición. Bueno, y ahora sí, ya entrando para finalizar en lo que es la medición de estos iones en orina, vamos a hablar un poco del calcio en orina 24 horas y lo que es un poco la hipercalciuria. Que la hipercalciuria se define como una excreción mayor a 300 miligramos por día para hombres y mayor a 150 miligramos por día para mujeres en orina que es 24 horas. Aproximadamente el 30 y 60% de los pacientes que presentan litiasis renal tienen hipercalciuria, como ya hemos mencionado, es un factor predictivo también para las recibidas y no es un dato menor que entre el 75 y 80% de los cálculos en su mayoría suelen ser de calcio. Después, a su vez, se subdividen entre los cálculos si son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. La hipercalciuria, a su vez, bueno, decidimos trabajar con estas dos grandes clasificaciones, que una es principalmente la hipercalciuria, que es de tipo idiopática, que para llegar a su diagnóstico hay que descartar muchas otras patologías, por supuesto, pero se define así como una hipercalciuria en ausencia de lo que es la hipercalcemia. Y además la causa principal de litiasis tanto en la población pediátrica como en los adultos. Por el otro lado, mencionamos al hiperparatiroidismo, porque como explicamos previamente, hay una relación que se encuentra ya bien definida entre la litiasis renal como una complicación de los pacientes que presentan hiperparatiroidismo primario. Bueno, ¿y cómo medimos el calcio en orina de 24 horas en el sector?
Bueno, podemos trabajar con muestras de suero, orina o líquidos biológicos. Utilizamos la plataforma AU 5800 de Beckman-Coulter. El calcio se mide en una reacción donde reacciona con el arsenazo 3 a un pH de 6,9 y genera un compuesto que es coloreado de color púrpura, al cual se le hace una medición que es bicromática a 660 y 700 nanómetros. Además, vamos a destacar que en la medición del calcio, el fabricante aclara que el magnesio no va a interferir, que vamos a ver más adelante, que cuando es la medición de magnesio, el calcio sí puede llegar a interferir. Bien, ahora hablando un poco de lo que es el magnesio en la orina de 24 horas, como ya mencionó Paco, la hipomagnesuria es uno de los principales factores de riesgo para lo que es el desarrollo de litiasis renal, y muchas bibliografías mencionan que la medición del magnesio en orina refleja mucho mejor lo que son las reservas corporales que lo que es la medición del magnesio en sangre. El magnesio que se excreta es el que viene directamente de lo que es la ingesta, lo que el ingerido por la dieta, y puede verse disminuido cuando haya situaciones, por ejemplo, de diarrea crónica, el uso de algún tipo de laxantes o cuando haya algún tipo de situación de malabsorción también intestinal. Bueno, ¿y cómo medimos el magnesio en orina en nuestro laboratorio? Nuevamente usamos la misma plataforma, el AU 5800 de Beckman-Coulter. Podemos medirlo también en suero, orina o líquidos biológicos, y el mismo se mide en una reacción en donde el magnesio reacciona con el azul de silictil a un pH que es alcalino y se genera también un compuesto coloreado púrpura. También se hace una medición nuevamente que es bicromática, y en este caso se le agrega un compuesto que la abreviación de sus siglas es EFTA, que lo que hace es reaccionar con el calcio para que no interfiera en la medición del magnesio y así aumentar lo que es la especificidad de la reacción. Y bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de lo que es el fósforo en la orina 24 horas. Se ha visto que aproximadamente un 10 a un 15% de los cálculos de calcio presentan fósforo. En este punto hay ciertos cálculos que son de fosfato de calcio, pero también se postula que los cálculos en su mayoría también pueden tener una composición mixta y se pueden ver cálculos de oxalato de calcio que tengan algún núcleo con fosfato de calcio. En estos casos, cabe mencionar que para estos cálculos es muy importante lo que es el pH en la orina, más que en sí la excreción del fósforo, y se debe a que a medida que aumenta el pH en la orina, empieza a aumentar la fracción de fósforo que es monohidratado y que es el que puede reaccionar con el calcio para formar así lo que es la cristalización. Entonces, ya que mencionamos el pH, vamos a hablar un poco de lo que es el pH urinario. Bueno, el pH urinario debería solicitarse también en estos pacientes que presentan litiasis renal, ya que podría brindar información que es muy útil. Si bien los cálculos de oxalato de calcio son bastante independientes del pH para la cristalización, sí se ha visto que los cálculos de fosfato de calcio, ácido úrico, cistina y estruvita sí son mucho más dependientes del pH. En pacientes sanos o que presentan, en pacientes sanos, aproximadamente el pH en la orina de 24 horas debería ir de 5,7 a 6,3, y si se viera una disminución del pH a valores menores de 5,5, lo que se vería es mayormente favorecida la formación de cálculos de ácido úrico. Y por otro lado, pH más alcalinos se vería favorecida lo que es la formación de cálculos de fosfato de calcio. Y acá queremos brevemente mencionar que cuando nosotros revisamos las ciertas historias clínicas, vimos que la mayoría de las solicitudes de lo que es calcio, fósforo y magnesio en orina 24 en nuestro hospital son pedidas por los servicios de osteopatías y también de metabolopatías y por la parte endocrinológica, sobre todo en muchos pacientes que tienen algún tipo de patología ósea o que los estudian desde lo que es el servicio de endocrino. Bueno, ¿y cómo se hace la medición de fósforo en orina 24 horas? Nuevamente la medimos en el equipo AU 5800 Beckman-Coulter, en donde en una reacción se ve que el fosfato reacciona con el molibdato a un pH ácido y también se forma un compuesto que es éter-poliácido. El mismo se mide su absorbancia entre 340 y 380 nanómetros. Esta es una técnica colorimétrica que deriva del método de Daly y Ertinghausen modificado. Bien, y ahora, previo a continuar, vamos a hablar un poco de lo que son los controles de calidad que hacemos en el sector de química. El control de calidad interno y el control de calidad externo. En cuanto al control de calidad interno, lo que usamos acá en el hospital es Biorad, usamos 2 niveles para orina y se pasan de forma diaria. Y para que se pueda validar la corrida del día, debe entrar entre la medida con más o menos 2 desvíos estándar. Bien, y por otro lado, en lo que respecta al control de calidad externo, lo que usamos es el control que proviene del CAP. En este caso tenemos el SURBI, que se procesan 2 veces por año, tanto el UA como el UV.
y en que de cada uno se reciben aproximadamente 3 muestras por envío. Bien, para ir finalizando, en cuanto al tratamiento, la mayoría de los cálculos se expulsan de manera espontánea y es importante también tener en cuenta que en los cuadros agudos, la primera línea de tratamiento va a ser la analgesia, porque como bien explicó Vicky, el dolor es bastante incapacitante y luego sigue con la ingesta de líquidos y los cambios dietarios para reducir los factores de riesgo. Y además también vamos a tener dos opciones, que puede ser el tratamiento expulsivo médico, que consta de la administración de ciertos fármacos que relajan los músculos de los uréteres, favoreciendo la expulsión del cálculo, o un procedimiento quirúrgico para la extracción. Y para finalizar, trajimos este caso clínico que nos pareció interesante para poder sacar un poco el tema y poder llevar un poco la teoría a la práctica. Es un paciente masculino de 71 años que acude a una consulta médica urológica para un control de salud en septiembre del año 2021, el cual no refiere ningún antecedente familiar de enfermedades urológicas, ni tampoco en el momento de la consulta presenta ningún dolor ni ninguna dificultad para orinar. Y lo que hace el médico es solicitar una ecografía para control. En cuanto a la ecografía, los resultados dieron que el paciente está cursando con una litiasis renal derecha asintomática, lo cual, si recordamos, es un hallazgo clínico y bastante poco frecuente, por lo tanto, se le indica un estudio metabólico por laboratorio y una dieta hiposódica. En cuanto al estudio metabólico en el laboratorio, se solicitaron determinaciones tanto en sangre como en orina. En sangre vamos a medir calcio, fósforo, ácido úrico, urea y creatinina, y en orina calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico, creatinina, orina 24 horas y el clearance de creatinina. Estos son los primeros resultados del paciente, en donde podemos ver del lado izquierdo los resultados en orina y del lado derecho los resultados en sangre. Empezando con los resultados en sangre, vemos que ninguno de los parámetros está alterado, están dentro de los valores de referencia, pero no así en el caso de la orina, en donde tenemos un aumento de la excreción del calcio y una disminución en la excreción de magnesio. Y el fósforo se mantiene normal. Y ahí tenemos el volumen de la orina 24 horas, y acá nos parece también importante detenernos y decir que la recolección de ese tipo de orina es súper importante porque por un lado tenemos la concentración, que es la medida, y por otro lado tenemos la excreción, que es calculada utilizando el volumen de la orina 24 horas. Por lo tanto, es súper importante que ningún volumen en todo el día se pierda, se recolecte todo. Bueno, en cuanto al seguimiento y monitorización del paciente, el paciente siguió viniendo acá al hospital a las consultas por un largo periodo, del 2021 hasta 2025, que es la última evolución, en donde siempre se le pidió las mismas determinaciones que mencionamos al comienzo. Acá incluimos un poco el histórico, tanto para los valores del calcio en orina 24 horas, magnesio y fósforo en orina 24 horas, en donde podemos ver que el paciente está con una hipercalciuria persistente y una hipomagnesuria persistente también, que si recordamos bien, la hipomagnesuria es un factor de riesgo para la litiogénesis, y la hipercalciuria es una de las cuestiones más frecuentes en pacientes con litiasis de adultos y niños. Y el fósforo tiene una expresión normal. Y también incluimos acá los datos históricos de los valores de calcemia, en donde siempre están en un rango normal. Por lo tanto, podríamos llegar a intuir que el paciente está cursando con una hipocalciuria idiopática, que era por hipercalciuria persistente con calcemia normal. Bueno, y como conclusión tenemos que la litiasis renal es una patología cada vez más frecuente. El laboratorio tiene un rol clave en el seguimiento de estos pacientes, y es importante entender la fisiopatología junto con los factores de riesgo establecidos para poder realizar una buena interpretación de los resultados obtenidos, y que, como todo en el laboratorio, la etapa preanalítica es fundamental para obtener resultados trazales y representativos del paciente. Bueno, queríamos agradecer a todos por estar acá escuchándonos, y en especial al sector de química automatizada, que nos recibieron súper bien, nos enseñaron un montón, nos tuvieron muchísima paciencia, respondieron siempre todas las preguntas que tuvimos. Así que, nada, muchas gracias también a todos. Gracias a todos. Joaquín, Vicky, felicitaciones, muy claro la tenéis, muy bueno. No, no corrieron hablando, que en el primer Ateneo generalmente ocurre eso, así que bastante, bastante bien. Una pregunta, vi que hablaban de, creo que no cambió tanto el tratamiento de los cálculos renales. El consumo de agua es arriba de 3 litros, o sea, se sugiere tomar no menos de 3 litros de agua, dietas bajas en sodio. ¿Me escuchás?
Vamos, decirle que no. Estamos probando, Luis, a ver si podemos subir el audio porque no te escuchamos bien. O sea, nosotros no escuchamos bien a ustedes, estamos viendo a ver si podemos subirlo para responder las preguntas. Bueno, les decía que horrible el Ateneo. No, eso. Bueno, no sé si No, tiene- quería saber si ¿Cómo? cuáles eran los cambios dietarios que habían escuchado. ¿Cómo Creo eran que los sale cambios por- dietar? El Sí, tratamiento. no, me dijo, bueno. A ver, Luis, si hablas ahora, si te escuchan los chicos, porque no sé cómo. No, le Sí, no, no. preguntaba cuáles eran los cambios dietarios que proponían como tratamiento Cambios para los dietarios cálculos. que Hasta donde yo proponen. tengo entendido, dieta baja en proteínas, Sí, baja nos en estás sodio. preguntando sobre los cambios dietarios, ¿verdad? Para el tratamiento. En general, bueno, el principal cambio que le recomienda a todos los pacientes es aumentar la ingesta de líquido. Sí, También, también leímos lo que respecta a lo que es el consumo de frutos y verduras. Las dietas, bueno, en este caso, hiposódicas. a este paciente le habían dado una dieta hiposódica y creo que Y también este paciente en una de las evoluciones se decía que estaba en tratamiento con tiazida para tratar de aumentar la excreción. también, sí, también después en lo que respecta a la parte de medicación, sabemos que le dan terapia con diuréticos, como dice Juan, en este caso las tiazidas, y después de la alimentación. Creemos que era más que nada eso. Sobre todo la principal recomendación que vimos en todos los trabajos es lo de aumentar la ingesta de líquido, por eso también esa recomendación de trabajar con orina de 24 horas, que te permite saber cuánto es el volumen que está orinando el paciente, que si trabajarías con una orina spot, como dijo Paco, no podrías saberlo, también para ver cómo está el consumo de líquidos. Buenísimo, gracias. O sea, con magnesio, también te puede dar un suplemento de magnesio para que mejore. La verdad que no sabemos, pero no lo No tocamos. lo recomiendan tampoco, o sea, no. Viste que todo el mundo toma magnesio ahora. Sí, está como medio minado. Sí, sí. Pero bueno, no es como línea de tratamiento. Y acidificar la orina, ponerle para disolver el cálculo. Es que acá, sí, No funcionaría. sí, o sea, acá en el Claro, lago es lo hacemos que hacemos acá. acidificación No, por- no, no, el paciente. Ah, No sé qué efecto. O sea, no dependería el cálculo. Yo sé que se da cerca de inicio certifica la orina, pero para la capa cinética y capa cualitaria. acá estaba Debo comentando una pregunta, no sé si se llegó a escuchar, de si podrías darse algo al paciente como para tratar de disolver el cálculo mediante una acidificación. Nosotros le comentábamos que no leímos nada al respecto de algún tipo de terapia y también nos preguntaba si leímos algo de si le estén dando magnesio al paciente, en este caso que presentan hipomagnesuria. La verdad es que en la evolución no decía nada de que se esté dando algún tipo de suplemento. Así que la verdad es que, por lo menos en este paciente creemos que no. Mira el chat. Vamos a ver el chat a ver si hay alguna pregunta más. ¿Eh? Gracias a todos. Bueno, que completen la asistencia y Y recordarles que completen la asistencia en el link del correo. bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por unirse.